Bienvenidos todos a nuestra clase. Vamos a continuar y hoy vamos a dar un enfoque más a la educación adventista, la filosofía adventista de educación. Entonces vamos a ver si podemos aplicar un poco de lo que aprendimos ahora directamente a la filosofía de la educación, ya que es para eso que debemos preparar, aunque no seamos profesores de profesión, por ejemplo, todos somos profesores de alguna forma u otra, ¿no? Como padres, amigos y mayores. Entonces es importante saber cómo las cosmovisiones afectan el proceso educativo o de la propia educación de la propia persona, ¿no? Autoeducación. Esta clase es basada principalmente en los primeras 50 páginas del libro llamado Educación del Niño. El autor es Elena G. de White. Educación, página 1 a la página 50. Si ustedes quieren leer y descubrir mejor la educación adventista, la filosofía de la educación adventista está allí en un resumen. Entonces, ella dice así que la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre y a la mujer. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir aquí en este mundo y para el gozo superior de servir en el mundo venidero. Entonces, ¿ves cuán amplio es la definición de la educación adventista? No estoy diciendo cristiana en sí, pero cómo la definimos nosotros, ¿no? Entonces no es apenas preparar, quitar un diploma. No es apenas enseñar a leer, escribir, pero sí es un desarrollo armonioso, no desequilibrado, de todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Por lo tanto, cualquier ramo de estudio o cualquier curso o programa que no sea armonioso con estas tres partes está desequilibrado. Y el papel principal, el rol del estudio es servicio aquí en este mundo y servicio en el mundo venidero, la esperanza de la venida de Cristo, ¿no? Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al ser infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, si educar es transmitir solamente información, esto cualquier medio de comunicación puede hacerlo. Es más que transmitir información, es enseñar a la persona a ser sabia, ¿no? Y eso solo encontramos en Dios. Lo suyo es el consejo y la inteligencia. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Recuerde que hablamos en la Revolución Francesa, el iluminismo, que fue una reacción contra la religión teísta filosófica medieval. Ellos rompieron con ellos y separaron la Biblia de los científicos, la Biblia de la ciencia. Y la Biblia se quedó para ignorantes, según ellos, y la razón humana y la ciencia para los inteligentes. Pero el verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Es por eso ahora con la teoría de la evolución, que nunca dejó de ser teoría, hasta ahora es teoría, no es ciencia, continúa la misma cosa, golpeando el mismo lugar, sobre millones de años que no se puede probar en la ciencia, ni en un laboratorio se puede probar que los millones de años que se registran, ellos mismos registran en sus libros, ¿eh? Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. En esta comunión se halla la educación más elevada. Cuando emprendemos o empezamos algo, un estudio, debemos buscar siempre la dirección divina para esto. Isaac Newton era un científico, ya del final de la medieval, del periodo medieval, pero él temía a Dios. Él mismo escribió un comentario sobre Daniel y él descubrió muchas leyes de la física, ¿no? De la naturaleza, por la ley de la gravedad y así por delante. Entonces él tenía su parte espiritual, su comunión con Dios y la ciencia. Todos los científicos
que son base, formaron la base para el periodo moderno, ellos creían en Dios y en la Biblia. Solo en el periodo moderno, que no. El propio Albert Einstein dijo que sus teorías no podrían ser desarrolladas si no fuera gracias a Isaac Newton, que era un cristiano. O sea, en esa comunión con Dios está el principio de la sabiduría. Ahora, Dios al comienzo, vamos al comienzo, cómo Dios instruyó a los hombres. Fue en el jardín del Edén. Fue la primera escuela que Dios establece para el ser humano. Dios tenía el propósito de educar. Dios no creó a Adán y Eva ya con todas las informaciones en la cabeza, en su cerebro. No, Él tuvo que ir educando a los dos. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Son dos cosas para entender el proceso de educación. Es la naturaleza del hombre digo, el ser humano, y el propósito de Dios al crearlo. Si tenemos estas dos cosas en mente, vamos a ver cómo desarrollar el proceso de educación, ¿no? Y claro, ahora la naturaleza del hombre, tenemos un problema de pecado, ¿no? Génesis 3. Tenemos que llevar en consideración esto. Necesitamos considerar también el cambio verificado, ¿no?, por el pecado, el conocimiento del bien y del mal y el plan de la salvación. Pues todo eso está dentro del proceso de la filosofía de la educación. La naturaleza del hombre, el propósito por el cual Dios creó al hombre y la mujer, el pecado y el plan de salvación. Son 4 ahora elementos dentro del proceso. Todas las materias, los asuntos, cursos, deben llevar en consideración estos 4 elementos. Cuando Adán salió de las manos de Dios, y Eva salieron perfectos, ¿eh?, semejante a su Hacedor. Claro, no estamos diciendo que tenían piernas, ojos y brazos igual a Dios. Estamos diciendo en carácter, en mentalidad, eran perfectos sin pecados, ¿no? A través de los siglos eternos, ¿no?, si ellos no hubiesen comido y desobedecido a Dios, hubieran seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento. Y así habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Entonces, uno de los objetivos de Dios al crear el hombre y la mujer es para que ellos pudieran reflejar el carácter de Dios en su plenitud. Dios dijo así: creamos al hombre a nuestra imagen. Entonces era para reflejar este carácter por la eternidad. Y recuerden, Dios creó solo una familia semejante a Él. De ahí por delante, esta familia tendría la obligación de crear sus hijos a semejanza de Dios. Entonces ahí está la responsabilidad de los padres y mismos profesores, de crear otras personas a semejanza de Dios. Pero por su desobediencia el hombre y la mujer perdieron todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina, no completamente. Hay algo todavía allí de semejanza de Dios en nosotros, que el Espíritu Santo despierta. Entonces la obra de la redención debía restaurar en el hombre y la mujer la imagen de su Creador. Pues ahí está la obra de la redención. Y redención también es educación. Educación es lo mismo que redención. Educar es redimir. Es volver a colocar en el hombre y la mujer la imagen de su Hacedor, en el carácter. De volver el hombre y la mujer a la perfección. Ese es el objetivo de la educación, el gran objetivo de la vida. Dios da la existencia, estamos viviendo ahora. Dios podría haber terminado allí en el jardín del Edén. Acabó con el pecado, matar a Satanás y sus demonios, y ya Adán y Eva y los culpables del pecado, y así no. Pero Él dejó 6.000 años de historia de pecado. ¿Por qué? Es porque se exige la educación. Nosotros debemos ser transformados en cuanto tenemos vida. Y es la manera de pensar que debe ser transformada, en la misma manera que Dios piensa. Por eso Dios dio la Biblia, enseñando la manera, su voluntad,
cómo él piensa. Entonces ahí entra el proceso de la salvación. Esto es el objeto de la educación y el objeto de la vida. Es reflejar el carácter de Jesucristo en esta vida. Si quieres vivir allá un día en el cielo, aquí debes empezar a ser transformado a la imagen de Dios. El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación. Entonces, el amor es el fundamento básico. No es otras teorías, filosofías, no, es el amor. Y ese amor es dentro de los parámetros bíblicos. No es el amor barato que existe por ahí. Significa que en todo el ser, cuerpo y mente, y en el alma, debe restaurar la imagen de Dios. Recuerda, esto no está separando el cuerpo en dicotómico, tricotómico, no. Es en la mente del hombre, de la mujer, en esa parte física, intelectual y espiritual. Todos deben reflejar allí la imagen de Dios. Mis pensamientos son puros, nobles, mis ideales, mis anhelos son correctos o no hay egoísmo en ellos. Y mi comportamiento, todo eso debe reflejar el carácter de Dios. Y para eso debe estar en comunión con Él. ¿Y cómo entro en comunión con Él? Con la Biblia. Y la Biblia es teísmo bíblico. No un teísmo postmoderno, moderno, nihilista, naturalista, filosófico, no. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Allí encontramos la verdad absoluta. Como tales, se les debería dar el primer lugar en la educación. Por lo tanto, la Biblia debería tener su lugar en la educación en primer lugar. Después, matemática, física, química, historia, así por delante. Todas las demás son importantes, pero la Biblia coloca todas las otras materias y temas a ser estudiados en su perspectiva correcta, histórica, ¿no? Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante al del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Recuerda, tres cosas que tenemos semejante a Dios. La individualidad, cada uno tiene su personalidad, que debe ser trabajada, claro, para mejorar. La facultad de pensar, todos podemos pensar, solo si tenemos algún problema, claro, mental, ahí es otra cosa, estamos hablando en normas normales, ¿no? Y de hacer algo. Individualidad, facultad de pensar y de hacer. Entonces los hombres en quienes se desarrollan esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas y los que influyen sobre el carácter. Entonces recuerden, individualidad no es que es llevado por las masas, por el medio de comunicación, por el marketing y siempre está siguiéndolo. No, él tiene su individualidad. No, yo, es esto la verdad, voy a seguir, aunque sea yo solo. Facultad de pensar, raciocinar, causa y efecto, y de hacer algo en la vida. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, o facultades, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. O es muy popular y común, ¿no? El joven dice, yo soy, nadie manda en mi vida, yo soy el dueño de mi vida. Pero él se peina de una forma extraña, una ropa extraña, pone piercing, pero él está siguiendo lo que otros le están diciendo, está esclavo de una cultura de marketing, de moda, él está esclavizado, él no está independiente, pero él piensa que está independiente. Entonces tenemos que formar hombres y mujeres fuertes para pensar y obrar y hacer. Hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Hombres que poseen amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. ¿Qué educación podría superar esta? ¿Qué puede igualar su valor? Si podemos educar a los niños para que sean líderes con caracteres puros, nobles, semejante a Dios, reflejando el carácter de Cristo, para que gobiernen y para que ayuden a la civilización en la próxima generación y no sean llevados por todas esas olas de cosmovisiones que existen y que solo van a traer problemas para el mundo, no solamente para la iglesia. En el cooperar con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y moldar el carácter en armonía con el suyo, es una obra elevada. Por lo tanto, los profesores y
padres tienen una obra importantísima. Así, una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior celestial. Entonces, todo proceso educativo aquí en la tierra debe ser tipo un pasaporte que prepara el alumno para la vida en el cielo, en la nueva tierra. No es apenas aquí, ganar dinero, ser médico, ingeniero, profesor y tener su casita, su automóvil, no. Esto puede ser que ocurra naturalmente, pero debe tener el objetivo de guiar al joven para una esperanza en la nueva tierra. La escuela del Edén, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre y la mujer en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era la clase, el aula, la naturaleza, el libro texto, el creador, el maestro, y los padres de la familia humana, los alumnos. Entonces ahí en el Edén tenemos toda una escuela que el propio Dios Padre instituyó para educar la raza humana. ¿Se imaginaron eso? Dios creó la primera escuela y allí puso los primeros fundamentos, y esos fundamentos deberían ser seguidos hoy. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra. Y su propósito era que, mediante que la familia humana creciera en número y estableciese otros hogares y escuelas semejantes a los que Él había dado, fuera multiplicada. Entonces era para multiplicar un montón de jardín de Edenes, cada familia con su propio jardín. Y allí estudiarían en estas escuelas la palabra de Dios. Claro que en ese tiempo no tenía escrita, pero oralmente transmitida de padre para hijos. Y cada vez más reflejarían plenamente a Dios. Claro que ellos eran perfectos sin pecados, pero estaban aprendiendo. Mismos sin pecados, ellos aprendían de Dios, sobre la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Ahora viene el conocimiento del bien y del mal. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar el pecado y hacer el pecado. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Recuerda que si Dios hubiera creado el hombre y la mujer, el ser humano, como un robot, nosotros nunca podríamos desarrollar nuestro carácter, nunca ser semejante a Dios. Entonces Él creó el hombre con libre albedrío. Así, por voluntad propia, el individuo escoge a servir a Dios y así su carácter es desarrollado. Y otros escogen no servirlo. Pero el gobierno de Dios es basado, fundado en el amor y en la libertad. Nadie es obligado a seguir a Él. Tenemos la facultad de escoger. Ahora, en el proceso aquí de libertad y de hacer uso de esa libertad, el ser humano cometió un error. Aquí decimos los dos, Adán y Eva, al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no podía apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Por lo tanto, Adán y Eva, después del pecado, ya no más entendían a Dios ni su carácter. Y el bien que Dios quería dar para ellos era mal interpretado. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habían de recobrar su posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos se habían creado. Ya en un lugar perfecto, ya era imposible allí desarrollar el carácter. Ahora, la relación de la educación con la redención. A causa del pecado, el hombre y la mujer quedaron separados de Dios. Hubo una separación. De no haber mediador, el plan de la redención hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Dios no abandonó el hombre y la mujer, el ser humano. Él fue atrás y Él continúa con el plan de la salvación, que es un plan de educación para redimir.
Por lo tanto, ¿no debería ser acaso esta cooperación el propósito más elevado de todo esfuerzo educativo? Por tanto, hay que tener una cooperación entre el ser humano y Dios. Dios no puede forzar, Él quiere salvarnos. Él nos dio de forma didáctica el plan de la salvación en la doctrina del santuario, en la Biblia, en su ministerio aquí en la tierra, en los evangelios. Pero existe ahora una cooperación. Dios hace su parte, el hombre y la mujer hacen su parte también. Hay que existir esa cooperación. Recuerda que Dios no fuerza, no es un dictador. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo, de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. Aunque claro que hay modificaciones por causa del pecado, la escuela del Edén continúa siendo un modelo a ser seguido. Y deberíamos imitar lo más posible, lo más cerca posible de la escuela que Dios estableció para Adán y Eva. Allí tenemos los principios básicos de la verdadera educación y de la escuela. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que Él era su autor. Recuerda, ¿cuál fue el plan de Dios para esta vida? Era una vida en el campo, en el jardín del Edén, trabajando con plantas y animales, en el aire libre, con educación física, haciendo ejercicios en el campo. El papá y la mamá, el profesor, la familia, Dios, el profesor, la Biblia, el libro, la naturaleza, el libro, texto. Y ahí aprenderían. Cuando digo Biblia, no tenían Biblias allá, pero tenían la palabra de Dios que salía de la propia boca de Dios. Ahora, hoy día, ¿qué podemos hacer? Si vivimos en una ciudad grande, en una escuela metropolitana, no hay cómo, pero deberíamos de alguna forma traer un poco de la naturaleza para adentro. Plantar árboles, plantar un pequeño jardín, algo, aunque sea en un almácigo, en una cerámica, plantar una lechuga con los estudiantes y ellos cosechen, algo naturaleza. En la casa, tener un acuario, si tienen un departamento, con un pececito, algo de la naturaleza. Los niños tienen que tener una naturaleza ellos tienen que tocar, oler, ver, barro, agua, planta, el olor del rocío de la mañana. Todo eso forma parte de la formación del carácter. Si no, el niño puede crecer con problemas hasta psicológicos por esa ausencia. Hoy día todo es artificial, todo es plástico, vidrio, todo es virtual, todo es cerámica, zapatos, y no hay árboles, todo es concreto, humo, ruido. Es una vida artificial, eso no es saludable, ni para el cuerpo, ni la parte intelectual, ni espiritual. Dios, por lo tanto, cuando vio que Israel estaba apostatándose del plan original, Él establece la escuela de los profetas como a un plan de emergencia. A que los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de lo que Dios había planeado para ellos. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otro instrumento que ayudase a los padres a educar a sus hijos. Para eso Dios llama a Samuel, que fundó la escuela de los profetas. Entonces esa escuela de los profetas era para preparar los jóvenes para servir la nación y la iglesia de aquel entonces, el santuario. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos. Aquí entonces está el currículo de la escuela de Samuel, de los profetas y del Antiguo Testamento. Aprendían a leer en la Biblia, claro que en hebreo, los pergaminos, las escrituras del Antiguo Testamento, donde hay historia, hay poesía, hay profecía, ¿no? Aprendían la ley de Dios, era otra parte del currículo. Música sacra, era otra parte del currículo. Aprendían a cantar y tocar instrumentos sacros. La poesía, historia sagrada. Aprendían los símbolos y el ritual del santuario.
y aprendían también a orar y cómo aproximarse de Dios, un Dios santo. Todo esto era el currículo de la escuela de los profetas. Entonces, esa escuela de los profetas no era apenas para profetizar, tener sueños, visiones, no. Sueños, visiones era raro allí, era uno u otro. Ellos aprendían la didáctica, aprendían las enseñanzas bíblicas y que Dios había planeado, tenía el plan original del Jardín del Edén, ¿no? La Biblia como texto, la naturaleza y trabajo. Todos tenían un oficio, todos debían trabajar y aprender una profesión, o de carpintero, albañil, agricultor, todos. Aunque fuera a ser profeta, tenía que aprender una profesión. Al mismo si fuera hijo del rey, tenía que aprender un trabajo, un oficio. La caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres habían adoptado. Cuando Israel dejó esta forma de educar a los jóvenes y imitaron las naciones que los rodeaban, allí Israel cae y es llevado al exilio babilónico, se apostata. Cuando abandonan los caminos de Dios en el proceso de la educación para adoptar la educación de las naciones que los rodeaban, que era más, entre comillas, más interesante, era más animadora aparentemente. Entonces adoptaron las costumbres y los procesos educativos, los métodos de educación paganos, y ahí entonces fue la ruina de toda la nación de Israel. En cuanto estaba obedeciendo el plan original de Dios, que fue instituido en el Jardín del Edén, después en los patriarcas, después en la familia hebrea, eso sería el éxito. Y como el centro, siempre el centro de la educación del Antiguo Testamento fue la Biblia, la palabra de Dios. Lo mismo que al Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleva a cabo el plan del Creador. Entonces mira, Israel tendría éxito si ellos mantuvieran el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como la hubiera reportado al pueblo hebreo. Por lo tanto, si hoy seguimos el mismo plan divino en la educación de los jóvenes, tendremos el mismo éxito que deberían haber tenido los hebreos en el Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron, porque rechazaron el plan divino y fracasaron. Entonces hoy día, si queremos que nuestro sistema educativo no entre en bancarrota, porque ganar dinero no es sinónimo de éxito. El éxito para Dios es carácter transformado. Si nuestros alumnos están saliendo de nuestras escuelas, además de un diploma, pero con carácter transformado a la imagen de Dios, y que van a ser líderes en esta tierra, que sean firmes por la verdad, que tengan el amor como fundamento básico, ciudadanos que van a ayudar a nuestra patria, ahí alcanzamos el objetivo de la educación. Pero si es apenas solo para dar un título y aprender a leer y escribir, y que él tenga un empleo, entonces fracasamos. Están en bancarrota, entonces, en una bancarrota de la educación. Todas las otras instituciones lo hacen, todas dan diplomas. Nosotros no somos una entre otras. Por lo tanto, teniendo ya el conocimiento de todas estas cosmovisiones y filosofías que existen y que influyen directamente a la educación, tenemos que dar énfasis al plan divino. El plan divino era la familia, ser el centro de la educación, el libro, la Biblia, la naturaleza, la clase, la sala de aula, ¿no? Dios como el maestro directo, y los niños y los jóvenes aprendiendo a tener respeto por Dios. Allí, en ese proceso, claro que hoy día tal vez sea imposible seguir 100% de esto por causa de la vida moderna, no digo posmoderna, pero moderna, donde todo es sistematizado en un sistema urbano y que vivimos en ciudades grandes, la mayoría de nosotros, pero debemos buscar lo que sea posible para nos aproximar a la escuela del Jardín del Edén. Este era el plan divino.
Hay un sistema que surgió en Estados Unidos por una familia adventista que se llama homeschooling, la escuela del hogar, y en el Perú se llama educación independiente. Hay mismo en las leyes peruanas que permiten, que es educar el hijo, especialmente cuando son pequeñitos, en vez de ir para la escuela, estar separado de los padres, educarlos en casa, hasta la cuarta, sexta, grado primario, y compraría todos los materiales de la escuela y usaría en casa, tal vez haciendo el examen en la escuela, o después hacer un examen que lo coloque en el grado que sea hay un nombre para eso, un examen de colocación para saber en qué grado él estaría. Esto daría una oportunidad para que estos niños puedan desarrollar su carácter dentro de los moldes cristianos adventistas en ese sentido. Y no llevar a la escuela tan jovencitos, tan niñitos, donde aprenderán con otros, aunque el profesor y la profesora sean buenos, el currículo muy bueno, generalmente un niño aprende con otro niño. Entonces esta escuela llamada homeschooling en Estados Unidos es la escuela que más crece hoy, por causa de la violencia, del bullying, de la droga, del sexo, y muchos otros factores del ateísmo, las filosofías, cosmovisiones. Recuerda que la cosmovisión es formada en tu mente junto con el carácter. Hasta los 7 u 8 años de edad, el joven ya tiene su cosmovisión que va a usar durante toda la vida. Por lo tanto, si él es educado en casa hasta los 8 o 9 años de edad, él tendrá la cosmovisión de sus padres. Ahí estaría más preparado para enfrentar la vida. Entonces, esta es una opción que está surgiendo ya aquí en Perú, una posibilidad. Y allí los padres podían tener más de la naturaleza, más cercana, tener clases, ir al jardín botánico, en un zoológico, en algún lugar, y en la propia casa o visitando a un pariente que vive en una chácara, y tener sus clases en un ambiente más natural. Son opciones que pueden existir también, que pueden ser exploradas. Por lo tanto, nosotros tenemos una filosofía de la educación fundada en la Biblia, inspirada por Dios y dada a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. No tenemos excusa y no tenemos de ninguna forma de decir que no podemos educar a nuestros hijos conforme a la voluntad divina. ¿Hay un precio? Sí. El precio es a veces dejar algunos placeres de este mundo y nos involucrar con nuestros hijos, involucrar con nuestros alumnos, estar consciente de todas las cosmovisiones que existen y estudiar bien el libro Educación del Niño, página 1 a la página 51. Allí tú tendrás toda la filosofía de la educación bíblica, de la educación teísta bíblica. Y allí podrás ver cómo Dios educó y tenía el plan de educar a Israel para servir a él dentro de la Canaán terrestre. Por lo tanto, hoy nuestro sistema escolar debería educar y preparar a nuestros jóvenes para servir aquí en la tierra y para servir a Dios en la nueva Canaán. Nuestra visión de institución no es apenas aquí y ahora. Nuestra visión de institución educativa es aquí, ahora y en la nueva tierra. El mundo está atrás de dinero, fama y poder. Nosotros estamos atrás de formar un carácter o caracteres a la semejanza de Jesucristo. Es allí la diferencia entre nuestra educación y las demás. Si alcanzamos esto, alcanzamos el objetivo de nuestra educación. Y nuestro sistema nunca entrará en bancarrota si seguimos el plan divino. Entonces que Dios bendiga a cada uno de ustedes y no se olviden de leer el libro Educación, página 1 al 51, Educación del Niño. Muchas gracias.